Querido público, vamos a dar inicio a nuestra conferencia número 22. Todo este diálogo, porque cuando estamos hablando del doctor Carlos Aldana Mendoza, siempre preferimos el concepto de diálogo pedagógico. Así que, querido público, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto para Historia GT que hayamos arribado a esta conferencia 22. En este caso, una conferencia dedicada a conmemorar el famoso y célebre Día del Maestro, Día de la Maestra, que celebramos en Guatemala cada 25 de junio a partir de 1944, cuando sabemos el suceso que dio origen a ello con el martirio de la maestra María Chinchilla. Hoy tenemos a nuestro conferencista de la noche, el doctor Carlos Aldana Mendoza. Es un pedagogo de alta trayectoria en el plano nacional e internacional. Habíamos acordado con colegas del colectivo referirnos a su profuso currículum, pero en honor a la verdad preferimos nada más mencionar que el doctor Carlos Aldana Mendoza es docente universitario, actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Humanidades y en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También vale la pena recordar que es uno de los teóricos más influyentes en el tema de la educación popular en Guatemala. Ha escrito casi 40 libros con estas temáticas y también, como suele explicarlo él mismo, doctor, él combina su faceta docente, su faceta de su magisterio, a la par de las luchas en los grupos de defensa de los derechos humanos. Esto ha sido una práctica constante por parte del doctor Carlos Aldana Mendoza. Así que, Carlitos Aldana Mendoza, te damos la más cordial bienvenida para estos diálogos pedagógicos con un tema que tiene que ver con lo que nos está pasando todos los días ahora y desde hace 18 meses como docentes. ¿Cómo enfrentamos nosotros como docentes esta pandemia, estas nuevas modalidades que se nos han venido encima y que como experto en el ámbito pedagógico pues sabrás explicarnos esta noche? Bienvenido a esta conferencia y gracias por estar acá con nosotros, Carlitos. Muchísimas gracias, Salva. Me da mucha alegría, de verdad, mucha alegría que el grupo de Historia GT me invitara para este diálogo, que es un diálogo muy importante porque mañana nuestra fecha. Los que somos maestros, las que somos maestras, tenemos en el día de mañana la particularidad de sentirnos tocados, emocionados por un día tan especial que además, a diferencia de otras fechas, conmemora y nos recuerda el esfuerzo de una maestra y el esfuerzo de muchos maestros y maestras. Pero yo también quisiera empezar hoy con un planteamiento de respeto, de cariño, de gratitud, de valoración, de admiración a todos aquellos maestros o maestras que por el COVID han caído contagiados y ahí se están recuperando, se han recuperado. Muchas colegas de la universidad son ejemplo de esto. Y también, pero también muchos, desgraciadamente, tristemente, han muerto y se han ido. El día de ayer lamentamos la ausencia ya del doctor Bayardo Mejía, un amigo y alguien muy dedicado a la educación. Pero como él, muchos otros en todas partes, habrá desconocidos, habrá gente que no sabemos, pero yo quisiera rendir un cariñoso homenaje, un tierno homenaje a todos aquellos y aquellas hombres y mujeres de cualquier profesión y de cualquier disciplina que con el COVID han perdido la vida o que han fracturado sus proyectos de vida. Con eso, más teniendo en mente algo que es crucial para poder dialogar el día de hoy, esta noche, que son nuestras y nuestros estudiantes, quisiera hacerles algún planteamiento. Pero el otro homenaje, antes de empezar, es a estos y a estas estudiantes que son el motivo de nuestro trabajo, los que nos mueven, los que nos conmueven. En mi caso, ya son 41 por ahí, años de docencia, y les quiero reafirmar que nuestros estudiantes son el motivo, son la razón de ser, son nuestra inspiración. Incluso para aquellos que tienen dudas, los estudiantes que menos rinden, que más nos cuesta, que más hay que jalar, tienen muchas faltas de ortografía, que redactan mal, etc. Esos estudiantes, esas estudiantes, son nuestro más pleno amor y cariño. Son ellos y ellas los que le dan sentido a todo esto. Así que vamos a tener este diálogo en este maravilloso día. Digamos que hoy empezó el Día del Maestro por esta actividad
del grupo de Historia GT, hoy empezó el día para nosotros y lo hago con esa alegría y con ese gusto. En la Universidad de San Carlos soy profesor de la Facultad de Humanidades con mucha alegría y mucho cariño, principalmente por mis estudiantes, y soy profesor de la Escuela de Historia. Y quiero enfatizar que es en la Escuela de Historia donde he visto una profunda actitud solidaria de parte de los compañeros y compañeras coordinadoras y docentes, y no me cansaré de repetir que eso fue la marca que en la pandemia le dio otro sentido a la Escuela de Historia. Yo de verdad me siento muy pleno, muy fuerte de ser parte de esta escuela que le ha dado tanto al país. Muy bien, empecemos. Voy a empezar con una pregunta y ustedes pueden irla respondiendo y tienen toda la libertad para responder. ¿Con o sin pandemia? ¿Con o sin pandemia? Porque la pandemia empezó el año pasado, pero no termina y al ritmo del gobierno de Guatemala no va a terminar. Es decir, si por ellos depende, tal vez salen del gobierno y seguirá la pandemia, es decir, con todas las consecuencias que eso significa. Pero con o sin pandemia, hay que encontrarle el sentido a ser maestros o ser maestras. Con o sin pandemia, ¿dónde se ubica la razón de ser de nuestro trabajo? Entonces, para ello les hago la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué nos hicimos profesores? ¿Para qué nos hacemos profesoras? ¿Por qué? ¿Para qué? Esa pregunta es como la que debiera orientar todo lo que hacemos cada uno de los días de nuestra vida. Lo que pasa es que se nos olvida, pero bueno, vamos a ver ahora. Tengo dos variables de respuesta, dos posibles respuestas. Cada una de ustedes va a ir viendo cómo la asume, cómo la responde. Podemos responder a la pregunta ¿por qué? ¿Para qué nos hicimos maestros o profesores o profesoras? ¿Por conveniencia o por amor? Pero lo del amor también lo vamos a matizar. Por conveniencia, porque normalmente los profesores, la gente cuando se va formando cree que los horarios de los profesores le dan para otra cosa, para otro trabajo, o para tener varios trabajos de profesores. Hoy nadie cree esto, pero sí algunas personas todavía piensan, y bueno, de alguna forma es como una posibilidad de un ingreso económico sin trabajar todo el día. También por eso. Mucho antes sí esta era la razón básica, por el horario y porque ganaba la gente dinero, y en aquel tiempo un maestro, hace muchos años, una profesora del sector público, porque bueno, por las prestaciones y todo eso. Y también hay gente que por conveniencia es maestra porque le da una profesión, le da una especie de estatus en esta sociedad. Por conveniencia hay varias formas, ¿verdad? Esa es una. Ahora, por amor hay dos o tres amores que son diferentes. Primero, y voy a poner al último el que más me preocupa, podemos tener amor a la asignatura. Nos gusta la historia, nos gusta la ciencia, nos gusta el idioma, y el amor a la asignatura nos dice, voy a dar clase de esto que me apasiona. Ese es un tipo de amor. Ese es un tipo de afinidad que sentimos por algo disciplinario y nos lleva al ejercicio docente. Podemos también sentir amor por la gente, por el estudiantado en este caso, y eso es maravilloso, y así debería ser. El amor por la juventud, por los jóvenes, las y los jóvenes, el amor por las y los niños, el amor por la población adulta con la cual trabajamos, el amor más pleno por la sociedad. Ese es el verdadero. Ahí deberíamos encontrar la respuesta. ¿Por qué y para qué? Pero puede haber otro amorcito ahí que no es tan sano, por el cual también nos podemos hacer maestros. Por amor al poder y por amor al prestigio. Por amor al poder porque muchos maestros, muchas maestras ven en el ejercicio docente la mejor, la más completa forma de tener ese ejercicio de micropoderes que lo hacen decisiones que tienen a las personas en sus manos. La evaluación sirve para eso. Es de arriba para abajo. Es un amor malsano por el poder. En el aula son poderosos. Yo recuerdo a un antiguo director de pedagogía que cuando nos daba clase de pedagogía, la ciencia dedicada al estudio sistemático de la educación, cuando nos daba pedagogía nos decía que él se había hecho maestro porque él no quería ser maestro, pero que se había hecho maestro porque lo habían forzado, porque lo habían obligado y porque quería, a través del ejercicio de su profesión, desquitarse con las personas, con los niños y jóvenes, de todo aquello que le habían hecho sus maestros. Esta persona, con mucho respeto en su memoria, pero lo tengo que usar como ejemplo, pero así es real, completamente real.
y era director de un departamento de pedagogía hace muchísimos años. Pero era eso, el ejercicio de poder. Yo soy maestro, como yo aguanté a otros. Pero también hay amor al prestigio, ¿eh? Ser profesor, que le digan a uno profesor, que le digan a uno doctor, del ego. Entonces hoy, que es el Día del Maestro, es un oportuno el momento para preguntar, ¿por qué somos maestros? ¿Por ego? ¿Por conveniencia o por conciencia? Por ego, por conveniencia o por conciencia. Las tres son nuestras rutas y pueden estar mezcladas. Mientras exista conciencia, podremos corregir la conveniencia, que casi ya es, cada vez nos conviene más ser maestros, pero sobre todo corregir el ego que está en el ejercicio de poder, que está en el prestigio y que está en este lucirnos, como diciendo soy profesor. Y además en Guatemala ustedes saben que existe esta aberración de prestigio y de ego, que la maestra de preprimaria no se siente tan como la de maestra de primaria, y la maestra de primaria se siente más que la de preprimaria. Los de secundaria, ver a la maestra de preprimaria de primaria ya hay una gran distancia. Pero los profesores universitarios, nos creemos, no sé, es muy noche como para estar hablando cosas así muy duras y pesadas, pero bueno, por ego, por conveniencia o por conciencia. Hay que irse respondiendo ese tipo de preguntas. Si hubiera alguna por ahí, si alguien tiene algún comentario sobre este primer punto, pues sería oportuno en este momentito, unos minutitos por si hay alguna observación. Salva, no sé si tienen ya alguna o algo. Por el momento la gente está muy interesada, pero aún Bueno, no comentan todavía. Esperemos un poquito. bueno, me cuentan, por favor, a todas y todos, los invitamos a que cuando quieran, manden, escriban y me interrumpan. Muy Con bien, mucho gusto. entonces ahora voy a utilizar a dos autores alemanes para, para ver en cómo esto se adapta a nuestros tiempos de pandemia, pero también tiempos sin pandemia. Voy a utilizar a dos autores alemanes que me interesa mucho que ustedes lo tengan muy claro. Uno es George Simmel, que él es entre 1858 y 1918, sociólogo y filósofo alemán, cuya obra, cuya obra interesante se llama Las grandes ciudades y la vida intelectual. Pero de Simmel vamos a tomar lo que se llama actitud blasé. La actitud blasé significa una persona escéptica, apática, desinteresada, indiferente. La actitud blasé es esta actitud de indiferencia ante el mundo, ante lo que pasa, no importa, tiene muchas dudas, escéptica, etc. Les comento qué rasgos tiene la actitud blasé. Y vayan viéndolo. Esto de la actitud indiferente, escéptica, apática es en general. Pero lo que les voy a poner ahorita de características, me gustaría, les voy a agradecer eso, que lo vayan pensando adaptado, aplicado al docente, a la docente de estos tiempos. A ver si pasa algo, si ocurre algo de esto, de esta actitud blasé que les estoy planteando ahora, que dijo George Simmel. Primero, la actitud mental distanciada e intelectualista. Piensen en profesores, ¿verdad? Ahorita solo piensan en profesoras y profesores. Una actitud mental distanciada e intelectualista. Solo esto. Ignora sistemáticamente cualquier implicación excesiva en las cosas que hace. No se explica. Hace lo que tiene que hacer, cumple con lo que tiene que cumplir, pero no se explica, es decir, no se mete profundamente en la tarea que realiza el profesor, en este caso. Expresa poca convicción por las cosas que dice. Las dice, las repite, tiene grandes memorizaciones, plantea categorías, conceptos, hace unas estructuras, dice de memoria, lo dice todo muy bien, pero no se le ve la convicción. Siempre tiene una actitud de ocultarse perpetuamente a sí mismo o a sí misma. Siempre está ocultando lo que quiere, lo que es, lo que piensa, lo que siente. No se abre, no, siempre pareciera que tiene una agenda oculta.
sobre todo sobre sí mismo. Dice Simmel, a través del perenne recurso a una acentuada intelectualización de la vida, que se transforma en confidencialidad y distancia frente a los demás, la vida urbana adquiere un carácter potencialmente agresivo. Este es un planteamiento que también Simmel que lo hace Simmel, pero que lo retoma una filósofa italiana llamada Isabella Guancini. El deber ser tolerantes significa, cuando es tolerante, significa evitar la proximidad y no invadir el espacio. El otro es acogido siempre y cuando sea similar a mí. Este tipo de postura blasé acepta y permite la tolerancia solo o principalmente con los que son iguales. Y una de las causas fundamentales que han conformado el carácter blasé del ciudadano global, esto ya se está haciendo una aplicación, un análisis de esta Guancini sobre Simmel, dice, una de las causas fundamentales que han conformado el carácter blasé del ciudadano global es el dinero, lo económico, el acceso al recurso económico. Eso configura estas actitudes, o esta actitud blasé que ya nos habló yo. Se llama las grandes ciudades y la vida intelectual. Frente a eso, frente a ese planteamiento de un sociólogo alemán, vamos a acudir a otro teórico alemán, Adorno, que es un gran representante de la Escuela Crítica de Frankfurt, de la teoría crítica, que son esta escuela conformada por autores, sociólogos, filósofos, que generaron una postura crítica del mundo, y uno de sus más significativos representantes es Theodor Adorno. Nació en 1903 y murió en 1969. De Adorno, hoy, para compartirles con ustedes en este Día del Maestro y de la Maestra, podemos utilizar algunos aspectos de una conferencia que Adorno dio en 1966 en una radio. A Salva yo le puedo compartir esto, lo tengo yo en electrónico, completamente el discurso. El documento se llama La Escuela después de Auschwitz. Y la tengo yo la tengo completa, la tengo en electrónico y con gusto lo compartiré para quien tenga interés en leer cómo un sociólogo está planteando en los finales de los 60, 66, está planteando una postura que veamos que se puede aplicar el día de hoy. La educación después de Auschwitz. Repito, este es el completo del ensayo. Aquí lo tengo yo, lo tengo impreso por hoy, pero también lo tengo en electrónico y se los puedo compartir. Sí, Salva, por favor, Salva. Carlitos, ya tenemos interacción del público, la gente ya está prendida con esto. Creo que ya lograste motivar este tipo de diálogos, Carlitos. Entonces, hagamos una pequeña pausa introductoria. Por favor. Acá un colega considera que el prestigio que los docentes tuvimos en algún tiempo, dice él, probablemente ya se perdió, ya no hay respeto. Dice él que él recuerda que oía que sus papás decían que los maestros y las maestras eran como sus papás, que había que respetarlos como tal, pero que en la actualidad, dice él, muchos padres, por el contrario, denigran el trabajo docente. Por ahí podemos comenzar, si querés. Sí, y importantísimo, interesantísimo esto. Creo que son las dos grandes vías, fuentes por las cuales el desprestigio del docente es una realidad. Una, la propia sociedad que ha ido perfilando más oficios que tienen una visión tecnócrata y que hay un interés económico y lo social y, por ejemplo, la destrucción de la carrera del magisterio, que todo el mundo de acuerdo, y hoy los resultados de aquella destrucción que hizo el gobierno de Otto Pérez Molina no hay por dónde. Las escuelas normales eran un referente de prestigio. Las escuelas normales eran como, a pesar de que también al final también había muchísimas cosas que transformar, pero bueno, las escuelas normales eran nuestro referente importante y eso se perdió. Entonces ahora hay una fuente para eso. Entonces,
La sociedad es, a partir de esta visión del tecnócrata y de supervivencia y de lucha por lo económico, pues es la que generó una actitud muy crítica hacia los maestros. Pero la otra fuente, la otra vía por la cual nosotros los maestros no tenemos ya el prestigio de antes, somos nosotros mismos, y eso no hay que negarlo. Somos nosotros mismos los que de una u otra forma hemos contribuido con nuestras actitudes, con nuestra falta de esfuerzo, con nuestros pocos aportes, con nuestro plegarnos fácilmente a cualquier cosa, con nuestros deslices políticos o ideológicos y con nuestras incoherencias. Todo eso es humano y todo eso no pasa nada. Todos somos humanos y todos cometemos errores en todos los oficios. Pero lo que sí nos desprestigia plenamente es no tener esta implicación que planteaba yo de Simmel, esta falta de implicación, esta falta de meternos en el esfuerzo educativo, no por el prestigio, no por el poder y nada, sino esta implicación que no hemos tenido en nuestro oficio a favor de la vida, de la plenitud, de la construcción de otra sociedad, del vigor ciudadano. Eso, alejarnos de todo eso y dejarnos de implicar en eso, pues nos ha hecho perder ese prestigio que teníamos antes. Muchas gracias. Porque ella decía, Lili Aldana, ¿cómo recuperar el prestigio de la profesión? Me preocupa, y creo que a todos nos preocupa esa recuperación del prestigio, ¿verdad? Lili Aldana, ha de ser mi pariente, seguramente. Entonces, Lili, sí, de eso un poco quiero darles ahora, el recuperar el prestigio, pero no recuperemos el prestigio como tal, recuperemos el sentido de nuestra tarea. Y eso, ¿nos dará o no nos dará prestigio? No es importante. Lo que nos dará es sentir honor y nos hará fuertes por dentro. Y por supuesto, llegará el prestigio después, pero no por sí mismo, sino que el prestigio es una consecuencia. Y entre unos estaremos prestigiados y ante otros no estaremos prestigiados. Porque no hay que olvidarse que la pregunta más importante que aprendí de Paulo Freire era ¿a favor de quién y de qué educamos? Nunca se nos olvide esa pregunta. ¿A favor de quién y de qué educamos? Cuando se coloca en negativo es más interesante la pregunta. ¿En contra de quién y de qué educamos? Cuando tenemos bien claro eso y nos implicamos en ello, seguros, con unos estaremos bien, pero con otros estaremos súper desprestigiados. El prestigio en sí mismo no es lo importante es nuestra implicación y nuestro compromiso y nuestra coherencia. Bueno, entonces, si regresamos a Adorno, a Teodor Adorno, este teórico de la Escuela de Frankfurt, la Escuela Crítica, la Escuela de la Teoría Crítica, él en este discurso que les contaba, en este ensayo que les contaba, que con gusto se los compartiría a través de Salva, que se llama la educación después de Auschwitz, él plantea que la educación en un sentido amplio, porque él habla en un sentido amplio significa la escuela, los medios, todo lo que es modificación, transformación de la vida. La escuela en un sentido amplio es un instrumento esencial de estas 2-3 palabras que les voy a plantear ahora. Es un instrumento esencial de la transformación gradual, pero efectiva, de las relaciones sociales. Ahí está la clave. La educación es un instrumento esencial de la transformación gradual, pero efectiva de las relaciones sociales. Mientras lo que hacemos de maestros o de maestras no transforme las relaciones sociales, nuestro trabajo no está funcionando. No está, si nuestra tarea contribuye a mantener las relaciones tal como están, no estamos haciendo bien nuestra tarea. Con la pandemia, las relaciones sociales han sido modificadas. Ya ven ustedes la ley de ONGs, ven lo que quieren hacer ahora de una ley de amnistía. El hecho de que hubiera un confinamiento y no pudiéramos tener estas vinculaciones permitió y posibilitó que las relaciones de poder de este gobierno pudieran, junto con el legislativo y ahora con todo el sistema judicial y la corte, etcétera, fueran creando condiciones para que las relaciones sociales sean las de opresión, las de destrucción de la ciudadanía, etcétera, como viene el asunto. Entonces, la educación es transformación efectiva, pero gradual de las relaciones sociales. No se nos olvide que lo dijo Adorno. Luego viene algo que cuando yo descubría estos planteamientos de Adorno, cuesta encontrar
Bueno, pero sí hay textos de Adorno aquí en Guatemala, en alguna librería. Dice, es imperativo disuadir a los humanos de atacar lo externo en ausencia de toda reflexión sobre sí mismos. Ahí hay otro esfuerzo que nos plantea este autor. La educación tiene un sentido en general solo cuando también implica autorreflexión crítica. Me emociona que de la teoría crítica que dio tantas bases, que incluso Freire y la educación popular en Guatemala, en América Latina, se basó y se enriqueció de estos autores de la teoría crítica. Habermas, por ejemplo, es parte de esta escuela. Me llama la atención cómo enfatiza que la educación solo tiene sentido si también implica autorreflexión crítica. Y eso me parece importante enfatizarlo, porque, bueno, él también dice, este proyecto educativo no implica exclusivamente la esfera cognitiva, sino que invierte, al contrario, la esfera afectiva de un modo eminente. Porque es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Hemos prestigiado la cognición en deterioro de la emotividad y hemos dicho que la emotividad es algo impersonal, es algo personal, es algo íntimo y no tiene nada que ver con lo político. La conjunción de lo cognitivo y lo emocional, que es a la larga la realidad humana, es lo que verdaderamente le da a la educación mucho sentido. Les confieso, entonces, respondiendo un poco a la pregunta, ¿cuál es el sentido de educar en estos tiempos? El sentido se encuentra mucho cuando no desconectamos nuestra visión política estratégica del mundo, no la desconectamos de nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros amores, nuestros afectos, que en conjunto nos mueven hacia transformación del mundo. Me gusta mucho una expresión de Adorno en este ensayo que les estoy contraponiendo a la actitud blasé que nos hablaba Simmel. Dice que cuando se hace el trabajo solo cognitivo, surge un modelo pedagógico que él le llama modelo pedagógico ortopédico, que está destinado a fortalecer el músculo del ego. Vean por dónde voy, ¿verdad? El modelo pedagógico ortopédico es el ego, fortalecer el ego, a través de la máscara imaginaria de una supuesta autonomía subjetiva. Luego, una frasecita que la plantea por ahí en el discurso, en el texto, es: esta tendencia a acorazarse contra contra la diferencia, el sufrimiento y el miedo conduce a transformación de los sujetos en cosas. Aquellos que se transforman en cosas en el contexto privado de toda elemental proximidad y empatía, fuera de toda empatía. Él plantea también en ese modelo pedagógico ortopédico, que es el de fortalecer el músculo del ego, la escuela de la dureza. Estábamos hablando de un alemán cuando apenas está en la Guerra Fría, que con pocos años después de la final de la Segunda Guerra Mundial, alguien que también vivió de ese mundo las condiciones del conflicto, de este conflicto mundial, de la Segunda Guerra Mundial, habla de la escuela de la dureza, que para él es un modelo antropológico regresivo, de imperturbabilidad, donde la gente aprende a ser imperturbable, de la competencia, del fetichismo tecnológico. Estamos hablando del 66, ya le estaba hablando del fetichismo tecnológico, y del funcionalismo, que es la tecnocracia de hoy, y la indiferencia ante las variaciones subjetivas. Cuando él plantea qué modelo debería ser, él habla de un modelo educativo que se inicia a partir de las disposiciones emocionales, de manera que puedan tener contacto con su mundo interior. Con colegas, las invito a que nuestra interioridad sea también una preocupación pedagógica, porque la pandemia nos ha demostrado, en la medida que estábamos muy solos, muy encerrados, sin conexiones. Por eso yo admiro lo de este colectivo, ya de la conferencia 22, admiro estos esfuerzos, porque son los esfuerzos que dentro de la pandemia y con pantallas nos tienen conectados a unos con otros, nos mantienen en cierta relación. No podemos juntarnos en un auditorio de la Escuela de Historia para oír esto, para dialogar esto, pero sí nos podemos conectar. Por eso es que estos tipos de colectivos son fundamentales, porque son los que, según Adorno, nos están haciendo conectarnos con las disposiciones emocionales de todos nosotros. Cuando uno llega a ser luz de la propia zona inconsciente, sino para aceptarla, reconociendo que no todo puede ser controlado,
y que algo escapa a la voluntad del sujeto, entonces estamos construyendo este sujeto, este proyecto, este modelo educativo que Adorno nos está planteando. Voy a terminar esta breve cosa por esta breve referencia a Adorno. La pedagogía de Adorno se plantea como objetivo la mejora de la particularidad humana y su poder afectivo, en vistas de una nueva convivencia democrática y de una conciencia posible. Esto lo está diciendo otra vez Guanzín. Este objetivo, sin embargo, no se alcanza sin una toma de conciencia de la propia naturaleza, carente de nuestra identidad frágil y sobre todo de nuestra necesidad común de ternura, contra todas las ideologías de la dureza. De lo contrario, estamos condenados a vivir entre una constelación humana hecha de tiranos, de burócratas o de máquinas, con su común incapacidad de compasión y delicadez. Bueno, cuando Adorno nos está planteando esto en el 66, también habla del cuerpo y también habla de abandonar esas concepciones de virilidad que son tan metidas por el patriarcado y que tenemos tan interiorizadas y que vienen bastante desarrolladas por este modelo pedagógico ortopédico. Y fíjense bien cómo me llama la atención cómo dice Adorno, palabritas exactas de él, por algo está vinculado, dice, por otro lado, en la relación actual con la técnica hay algo excesivo, irracional, patógeno. Estamos hablando de los 60s. Piensen que pareciera que está hablando del 2021 o del 2020 o del 2019 en esta vinculación con la tecnología, abandonando el modelo pedagógico de la ternura y del afecto. Dice, esta relación actual con la técnica hay algo excesivo, irracional y patógeno. Ese algo está vinculado con el velo tecnológico. Los hombres tienden a tomar, hombres en ese momento, no hablaba de los seres humanos, pero los seres humanos tienden a tomar la técnica por la cosa misma, a considerarla un fin en sí mismo, un fin autónomo, una fuerza con ser propio, y por eso a olvidar que ella es la prolongación del brazo humano. Los medios, y la técnica es un conjunto de medios para la autoconservación de la especie humana, son fetichizados porque los fines, la vida humana digna, han sido velados y expulsados de la conciencia. Formulado esto de esta manera, no puede menos que ser evidente, dice. El planteamiento de Adorno pareciera que lo hizo ayer, ¿verdad? O antier, o en estos tiempos de pandemia, cuando el fetichismo, tecnológico está ahí de cara enfrente a nosotros y nos hace olvidarnos, porque es algo que venimos insistiendo hace rato. Pareciera que con la pandemia descubrimos las plataformas que son maravillosas y que nos ayudan a hacer esto. Descubrimos todo eso y como que los convertimos en fines en sí mismos. Y se nos olvidó que son los medios para otros fines y que están inmersos en la dinámica ciudadana y política de nuestro país. No sé, me imagino que habrá alguna reacción de esto. Salva. Efectivamente, Carlitos. De hecho te cuento que hay muchísimos comentarios en las redes sociales y aprovecho para enviarte cálidos saludos de toda la comunidad de docentes que se preparan para celebrar mañana su día y también están muy interesados en esta plática. Por acá estaba te voy a decir, aquí hay una colega, muchas personas están enviando mensajes. Por ejemplo, a ver, es que son muchos, voy a escoger algunos acá. La falta de compromiso, dice Telma Sun Vicente. Ella habla de la falta de compromiso, ella dice, falta de compromiso personal del docente y ante la comunidad. Ella lo ve como un problema de fondo. ¿Cómo lo ves vos? Buenísimo, es que maravilloso, como lo está diciendo Telma, porque la falta de compromiso ante el estudiantado, primero ante sí mismo, porque está perdiendo algo que quiero plantear, pero también ante los estudiantes, pero siempre termina siendo una falta de compromiso ante la comunidad. Ayer un ilustrador me dijo algo profundamente importante y descubrí desde alguien en su humildad un elemento pedagógico. Me cuenta que es de Quiché, que tiene 2 hijos aquí en Guatemala y que ya estaba contento, fíjense bien cómo lo dice, ya estaba contento, ya estaba tranquilo porque los volvieron a abrir, pero volvieron a cerrar. Entonces uno dice, mucho de esto tiene que ver con la falta de compromiso de las autoridades, de la visión que tienen, de los profesores que uno ha visto
yo lo he visto, como ya sabes, Salva y otros compañeros, yo tengo un año de estar metido en comunidades de áreas rurales con el COVID y por las tormentas. Yo he estado en comunidades rurales todo este año, desde el año pasado para acá, ya llevo un año y meses, y unos cuantos meses, y he descubierto a niños, niñas en las escuelas, adultos, bueno, pero hablando de las escuelas, que bueno, su abandono es tan grande que una vez, de vez en cuando van a entrar a una tarea. Este ilustrador de aquí de la capital me dice, yo estaba tranquilo porque mis niños ya podían ir a la escuela. Y no es porque quieran ir a aprender, es porque también pueden, él y su esposa, dedicarse a otras tareas económicas. Es decir, hay muchas variables para... Estoy hablando de niños muy pobres. Entonces, hay falta de compromiso, Telma, completamente falta de compromiso. Y ahí sí somos nosotros los desprestigiados, desprestigiables, más que desprestigiados. Gracias. Yo quisiera pasar a dónde descubrir, cómo encontrar el significado en estos tiempos, como sin pandemia. Pero brevísimamente voy a tratar de ser breve porque que la felicidad humana, según muchos científicos, tiene dos ingredientes. y lo quiero usar hoy porque nos va a servir para entender esto y me gustaría que en el Día del Maestro podamos descubrir retomar estos ingredientes. Los dos principales ingredientes, que lo he dicho en varias conferencias, de la felicidad humana son el placer y el significado. El placer significa que una persona es feliz porque se da los gustos que la vida le ofrece, todo el tema de la familia, el tema del amor, el tema de la actividad física, el tema del arte, el tema de la comida, la recreación, el descanso, las luchas con alegría. Todo eso es un placer, pero es un placer más corporal y emocional. Eso da felicidad. Pero el otro ingrediente se llama significado. La felicidad también tiene que ver con aquellas personas que tienen un significado en la vida, tienen metas en la vida, metas hacia otros, no metas, por ejemplo, yo tengo este placer y mi meta es tener más placeres. Ese no es un significado. Significado es todo aquello que es una meta que planteamos y que sentimos en el corazón a favor de otros, para otros, luchando por otros. Entonces, esos dos componentes, placer y significado, son los que constituyen la felicidad humana, entre otros, pero son para hacerlo muy sintético. Pues les cuento, la profesión docente, si algo está cargada de eso, es de significado, de este segundo ingrediente. Por supuesto que el primero también también lo tiene, ¿eh? Porque la alegría, el juego, el intercambio, el diálogo, etcétera, pueden también ser parte del placer, pero en realidad les cuento que de los dos ingredientes, la docencia está llena de significado, cargada de significado. No es lo mismo trabajar en alguna profesión donde ustedes tienen que manipular algo, póngale una maquila a alguien que le toca poner una maquila de juguetes, alguien que le toca poner las cabecitas de las muñecas y está poniendo 2,000, 3,000 cabecitas de muñecas en una línea que va caminando ahí donde van las muñecas. Eso es un trabajo loable y digno, como todos los trabajos de ese tipo o de cualquier otro tipo que son hechos desde la honradez. Pero el significado, no tanto, porque el significado es aquello que uno hace por otros, de manera voluntaria, de manera espontánea, pero mejor si uno lo puede hacer en su trabajo, en el trabajo por el cual come, desde el cual come uno. En otras palabras, la docencia, por ejemplo. ¿Cuáles son las tres cosas que le dan significado por qué está cargada de significado? En primer lugar, algo que tiene que ver con lo que dice Telma. Porque implica transformación lenta y progresiva de creencias, de actitudes, de valores, de comportamientos, hacia actitudes, creencias, etcétera, pero dirigidos a la construcción de una sociedad que aspiramos. Tal vez nunca la veremos, tal vez jamás nos demos cuenta de que algo ocurrió en la sociedad, pero el horizonte está puesto, ahí está el horizonte, y hacia eso vamos. Eso nos hace comprometernos, como decía Telma, a algo. Otro elemento que le da significado a nuestra profesión es que podemos y debemos estar muy cercanos, muy conectados a la vida concreta de la sociedad. No nos alejamos de la sociedad, porque gracias a nuestros estudiantes estamos en la realidad.
todo lo que aprendimos de la pandemia, yo en mi caso hice algún esfuerzo de sistematizar algunas investigaciones que hice con mis estudiantes desde la pandemia, todo lo que aprendimos de la realidad, nosotros los profesores, también se lo debemos a nuestros estudiantes, porque son los que nos mantuvieron enlazados a diferentes expresiones de la realidad. Entonces, eso también le da significado, porque gracias a nuestros estudiantes estamos conectados a la realidad. Y tercero, la autoexigencia, porque si amamos de verdad nuestra profesión y amamos a nuestros estudiantes, más allá del ego, del prestigio, del poder, como dije hace un principio, entonces nos vamos a autoexigir, vamos a tener que aprender, vamos a tener que ser mejores. La pandemia es el mejor ejemplo, ya no le tenemos miedo a las plataformas, ¿verdad? Ya los profesores en la San Carlos tuvimos que aprender a usar el Google Meet o el que fuera, ya algunos ya sabían otras, o con conferencias nos metemos en un Zoom, nos metemos acá, nos metemos en un Team, nos metemos donde sea. O sea, nos tuvimos que autoexigir porque si no nos quedamos fuera de la vinculación y del trabajo, por supuesto. Pero más allá de estas cositas por la pandemia, creo que es importante que la profesión docente tiene mucho significado porque nos mantiene siempre actualizados, o en teoría nos debe mantener actualizados. Nos nutre, nos mantiene plenos, siempre estamos teniendo que aprender algo, buscando algo. Cuando hay amor a la profesión, esa autoexigencia llega. Entonces el significado de la profesión docente se encuentra en que nos estamos concentrados en transformar la vida, en que estamos conectados a la vida a través de nuestros estudiantes y de su propia vida, y nos autoexige. Es una profesión de exigencia, de autoexigencia permanente. Como creo que ya va pasando el tiempo y mejor voy a terminar para que ustedes podamos dialogar en el tiempo que haya. Ser profesor en estos tiempos, con o sin pandemia, solo tiene sentido a través de estos puntos que voy a mencionar ahora. Primero, sentir placer y significado en nuestra tarea. Si no es placentero, si no nos da alegría, si no le encontramos el significado como lo que planteaba hace un rato, dediquémonos a otra cosa. Pero los profesores, y hoy es nuestro día, mañana es nuestro día, tenemos que tener bien claro que estamos en una profesión, en un oficio que nos debe dar placer. Para ello tenemos que preparar clases que nos den alegría también a nosotros, que no nos aburran para empezar. Reivindico la necesidad de no aburrirnos, para no aburrir, y de vez en cuando sí aburrir intencionalmente, pero hay que encontrarle ese placer y ese significado a la tarea docente. El significado ya está claro, lo que dije hace un rato. Hoy encontramos significado en nuestra tarea, con o sin pandemia, al construir conocimiento mediante la vivencia de relaciones profundas con nuestros estudiantes, relaciones tiernas, relaciones respetuosas. Eso le da mucho significado al ser profesor en estos tiempos, sobre todo ahora que nuestros estudiantes están con incertidumbres, están sin trabajo, están con familiares o muertos o enfermos, están con miedo, no saben qué hacer. Con mayor razón, nuestra tarea es encontrar esos vínculos entre estudiantes y nosotros. Abandonemos un poco. No sé si hay autoridades de la universidad que me van a ir ahora, pero podemos abandonar por un momento nuestros contenidos y poner en el centro a nuestros estudiantes. Así debe ser siempre, pero en estos tiempos más. Hay que abandonar mucho la seriedad, lo protocolario, el poder en la tarea docente. No hagamos de nuestra tarea un ejercicio de poder, hagámonos un ejercicio de vida, de placer, de ternura, de intercambio. Por cierto, siempre habrá que hacer límites, habrá que poner límites. Tenemos que evaluar, tenemos que tener mediciones, tenemos que armar un programa, tenemos que llevar una ruta, etcétera. Todo eso es válido. Pero en medio de todo eso, se trata de no ser tan protocolarios, tan formales, porque eso es, de alguna manera, es una manera inconsciente de ejercer el poder, de sentirnos prestigiados. Yo me alegra tanto que Salvador me habla de Carlos o Carlitos, me dice mejor todavía. Yo pido, pero no me hacen mucho caso, que no me digan doctor, porque tenemos que ir deconstruyendo ese tipo de gestos o de ritos o de símbolos del poder. Hay que llevar el aula a la sociedad y la sociedad al aula. Yo trato y emocionalmente parto con un montón de bolsas de asistencia alimentaria a unas comunidades con los nombres de mis estudiantes de la Facultad de Humanidades y estoy llevando el aula a Quejá, la comunidad que quedó soterrada, pero también hay que llevar la sociedad al aula. Ahora en tiempos de pandemia es a través de las pantallas, pero hay que conectar el aula con la sociedad y la sociedad con el aula siempre. No importa la asignatura, no importa la materia, no importa.
la realidad, la sociedad, siempre está en el aula y el aula siempre tiene que ir a la sociedad. Y una última invitación para encontrarle sentido, lo digo de la práctica, más que ver a más que asumirlos como estudiantes, a esas personas con las cuales trabajamos y que se les llama estudiantes, más que asumirlos como estudiantes, los tenemos que asumir desde una doble naturaleza o con una doble naturaleza. Primero son personas y segundo son aprendientes. Al ser personas, nos despojamos del poder, del prestigio y todo lo demás y las vemos como seres humanos con los que intercambiamos. Pero al considerar los aprendientes, más que estudiantes, los consideramos personas que están en un proceso de aprendizaje con nosotros, pero que también nos hacen a nosotros ser aprendientes con ellos. Es decir, nuestros estudiantes, aunque es una alegría decirlo así, son más que estudiantes, son personas, son seres humanos que tenemos enfrente digo, a través de la pantalla, y que merecen que nosotros las veamos desde esa dimensión humana, antes que desde la dimensión pedagógica, peor, antes que la dimensión cognitiva de ejercicio, de poder, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que los invito a que mañana, el Día del Maestro, y todos los días de nuestra profesión docente, abandonemos la actitud blasé y construyamos la actitud cercana del aprendientes. Bueno, escucho diálogos, preguntas, críticas, lo que quieran. Gracias, Carlitos. Definitivamente algo que siempre ha sido valioso de escucharte es que justamente lejos de ese academicismo, de tener un guión preconcebido, siempre nos invitas a reflexionar. Y sobre todo en este día que se acerca ya nuestra celebración, esa congoja de qué significa ser el maestro actualmente, qué significa ser la maestra, creo que nos está moviendo mucho. No nos va a dar tiempo a tanta pregunta que hay, a tanta interrogante, pero por ejemplo acá Jimena Castañeda, también docente en un colegio aquí en San Sebastián, imparte clases ella y es colega también de la Escuela de Historia, graduada de la Escuela de Historia. Ella opina esto: el docente actualmente es también una víctima de la sociedad light y se ha dejado llevar por ella. El compromiso y la coherencia justamente son las únicas vías. Para eso hay que acercar al aula, a la sociedad y la sociedad al aula. El compromiso y la coherencia. De acuerdo con usted, Jimena, de acuerdo completamente. Y además ella es una estudiante muy... ¿Sí? ¿Alguien más, Alba? Dime. Sí, muchas gracias, vos. Aquí mucha gente, como la misma colega Ethel Marina Batres, ¿verdad? Sabes el peso que ella tiene también en la educación de la formación musical. Te mando un saludo. Unos grandes referentes de la educación. Un abrazo, claro que sí. Ethel. Un saludo para Ethel. Maravilloso. Y Miguel Say dice que él comparte el ideal con tu persona. El significado es lo que nos revitaliza, nos da sentido a la existencia. Por eso él nos felicita a todos y dice feliz día del maestro. Y nuestra querida colega Celeste Barrios, vos también la conoces a ella. Ella hizo una pregunta que... Perdón, disculpa, ¿podrías repetir? Es que se cortó la comunicación. ¿Qué decías de Miguel? De Miguel, él dice que comparte el ideal planteado por tu persona, que en cuanto a que el significado es lo que nos revitaliza, que nos da sentido a la existencia y por eso nos felicita en este día como colegas, dice. Así es lo que dice Miguel. Muchas gracias. Y Celeste Barrios. ¿Y es el que dijo? Yo no... Celeste. Ahorita viene una pregunta de Celeste. A mí me descolocó la pregunta. Espero que tú sí le encontré la respuesta. Dice, ¿a qué se refiere con aburrir intencionalmente? Dice Celeste. Ya. Me parece buenísimo. Celeste, mi alumno. Buenísimo. Antes de contestarle esto a Celeste, Ethel, quiero saludar a Ethel, Bato, que estás por ahí. Quiero reafirmar el enorme aporte que has hecho a la educación artística, musical en Guatemala. Es una referencia importante para la educación, para la pedagogía, y como persona tengo años de verla. Ahora, tengo rato de no verte ahora y no ver a Ethel, pero es realmente
ese tipo de personas que educan desde el oficio que estén, ¿verdad? Son educadoras, lo llevan en el ser. Celeste, aburrir intencionalmente tiene que ver con el hecho de que no siempre aguantamos el ritmo, como que fuera un partido de fútbol, no siempre se puede aguantar el mismo ritmo los 90 minutos, no siempre se puede mantener el activismo dinámico, entretenido, porque a veces aburrir intencionalmente significa que hay que aprender con nuestros estudiantes a tener tiempos más pasivos, más reflexivos, aparentemente más aburridos, pero que son necesarios para descubrir el valor de la actividad y para complementar y para poder también dentro de esa variedad educar en todas las dimensiones del ser humano. Es decir, no se puede sostener un ritmo de ser siempre muy creativos y muy entretenidos y muy dinámicos. Y no solo no se puede por el propio ritmo del profesor o profesora, sino que no se debe, porque también necesitamos tener momentos así, bajitos, de activismo para darle tiempo y oportunidad a elementos como la cognición, como dije. Y eso es intencional también, ¿verdad? Ahora, el problema es que el aburrimiento no sea intencional, ese es el problema, cuando el aburrimiento es la monotonía, que significa el mismo tono todo el tiempo, ahí sí es otra cosa, pero el aburrimiento intencional tiene este sentido, pasividad para valorar la actividad. Carlitos, bueno, dentro de esta semana, si nosotros nos acordamos en la previa de esta conferencia, estábamos platicando con el colectivo del sensible fallecimiento del colega Bayardo Mejía. Sirva también este programa para honrar la memoria de alguien como Bayardo Mejía y de todos estos docentes caídos en la pandemia, porque son pérdidas humanas valiosas las que se están quedando atrás. Y la pregunta ahora viene porque pensemos en toda esta gente que fue formada en las famosas escuelas normales, cuando era una tradición que el alumno, cuando salía de tercero básico, ya con una mística decía, yo quiero ser maestro, yo tengo esa vocación, yo quiero ser maestra. Y lo uno justamente a la personalidad, por ejemplo, de acá que nos acompaña en redes, como es Celeste Barrios, que estoy casi seguro que es una de las últimas maestras graduadas, sí, claro, de maestra, porque justo después del movimiento que ella fue una de las líderes ahí, me acuerdo que vos conociste este movimiento y lo hiciste propio. ¿Qué pasa entonces cuando se están acabando estos maestros que no está produciendo la sociedad guatemalteca más maestros formados en escuelas normales? Y te digo que estoy preocupado y me imagino que muchos están con esa angustia porque también tenemos referentes de gente que estudió, por ejemplo, en la escuela Alameda de Chimaltenango, esa gran vocación, ¿verdad?, del maestro rural, y tanta gente que se graduó tanto de establecimientos públicos como privados, pero ahora, ¿qué pasa con ese vacío ya de más de 7 años donde no hay nuevos maestros? ¿Qué se nos viene encima? Porque si no hay maestros que se estén formando, ¿qué se espera de una sociedad como la nuestra? Yo creo que es una angustia existencial a partir de todo lo que planteabas en tu conferencia, Carlitos. Sí, yo también esa pena la tengo desde hace unos 20 algo años, porque cada 4 años, estamos siempre en un movimiento de defensa de las normales, cada cuatro. De hecho, 2012 es como el último agarrón hasta el 2013. Y lo que decís, Alba, yo estoy de acuerdo, ese vacío no se ha llenado, ni las universidades no han llenado un vacío, las universidades, ese vacío. Y no les interesa llenarlo, porque lo que se quiere es formar aparentemente profesionales de la educación, pero estamos perdiendo en el camino la emoción, la inspiración, el compromiso, como decía Jimena, el compromiso y la coherencia de ser maestros. Y mientras no haya una profunda transformación del sistema de formación docente en Guatemala a partir de una demanda que surja desde abajo, desde los pueblos, desde los diferentes pueblos, mientras la demanda de un sistema de formación docente
no venga desde los pueblos, pero también desde la movilización social, mientras no venga de ahí, lo que vamos a seguir teniendo es una educación tecnócrata que formará maestros aparentemente más especializados, aparentemente, pero carentes del sentido que se celebrará el día de mañana. La celebración de mañana está ausente del espíritu, del cuerpo, de la vida de los maestros en la formación actual. Por supuesto que hay gente muy valiosa, por supuesto que hay gente maravillosa, por supuesto que hay jóvenes, hay estudiantes que uno los ve que están con unos espíritus de amor y de compromiso a la gente, pero el sistema se encarga rápidamente de ponerlos en su lugar y de destruirlos en su mentalidad. Y en lo rural, la cosa es muy grave. Muchísimas gracias, Carlitos. Estamos ya por cerrar esta conferencia número 22. Definitivamente agradecemos por ese diálogo. Definitivamente siempre es con tu persona, es la idea de mantener el diálogo. Yo siempre me pongo a pensar en la época esta donde Sócrates andaba platicando con sus alumnos, y te acordás cuando llevábamos aquellos cursos de pedagogía general y los profesores nos hablaban del método socrático, la mayéutica y todo eso, y vemos que ese método sigue funcionando. Por mucho que las tecnologías y todo ello que mencionaste en esta crítica avancen, no podemos prescindir de lo más preciado que tenemos los docentes, que es ese diálogo afectivo entre nosotros hacia nuestros alumnos. Y yo agradezco totalmente este diálogo en el que hemos estado esta noche con tu persona, Carlitos. Así que para cerrar la actividad te voy a rogar que te despidas del público. Yo sé que a ti no te gusta que uno reconozca en público que eres una persona que tiene un público cautivo, pero lo tengo que decir. Ahora mismo hay más de 1,200 personas conectadas en las redes sociales, en Facebook Live. Es una cuestión que está impactando mucho, la gente está muy emocionada por ese carisma que tienes, y además porque eres una persona muy sincera, y lo que dices no lo dices solo teóricamente, y justamente haces una práctica de vida con esto de tu formación docente, Carlitos. Así que por favor, despídete del público. Muchísimas gracias por tus palabras, Salva. Viniendo de vos, son muy valiosas para mí, porque ya sabes la profunda admiración y cariño que te tengo, Salva. Yo los invitaría a que mañana no celebremos solo el Día del Maestro o de la Maestra. Celebremos el día en el que las estudiantes nos permitieron ser maestros. En otras palabras, celebremos a nuestros estudiantes. No para mañana, no por mañana, es porque toda la vida, nuestra vida, es una celebración a favor de la vida de las y los estudiantes. Somos defectuosos, incoherentes, erróneos, lo que quieran, pero mientras haya amor por nuestros estudiantes, sean quienes sea, estén donde estén, no habrá nada que nos robe el sentido. Así que mañana feliz día del maestro y de la maestra, pero principalmente porque estoy pensando en un montón de mis alumnos desde que eran chiquitos, de preprimaria, primaria hasta la universidad, y yo digo, en lugar de celebrarme a mí mismo como maestro, mejor celebro con gratitud a mis estudiantes. Son ellos los que le dan sentido al día. Muchísimas gracias por tus palabras. Así que, colegas, despedimos esta transmisión, no sin antes desearles a todos y a todas un feliz día de la maestra, un feliz día del maestro, y nos vemos en la próxima ocasión. Feliz noche para todos y todas.